Bienvenido a la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. Muy bien. Saludo a la llave de los misterios. Muchas gracias por asistir a esta intervención, a esta nueva intervención aquí que, como siempre digo, teníamos programado ya hace más de 2 meses aproximadamente, donde tenemos 3 intervenciones, ¿no es cierto?, al hilo. Ya con esta vamos a la segunda. Y bueno, el día de hoy vamos a salirnos un poco de la temática de la ufología, ya para adentrar un poco al tema conspiranoico, y que tiene que ver específicamente con esta teoría la que es bastante cuestionada por lo demás, pero que la invitada de hoy, que es Lane Ruth, de nacionalidad española, ya, ella es escritora. Ella inclusive escribió un libro relacionado con esta teoría, la cual nos va a fundamentar la posibilidad y la veracidad de esta teoría, que tiene que ver con la supuesta muerte de Paul McCartney, que es miembro del tan famosísimo grupo del cuarteto Los Beatles, ¿ya?, que son de origen inglés, nacido en Liverpool, y la cual nosotros estamos haciendo el día de hoy una especie de conmemoración, digámoslo así, porque ya han pasado 50 años, tal cual como ustedes lo escuchan, 50 años desde que el 12 de octubre del año de 1969, un disc jockey llamado Russ Gibbs, de una emisora de radio, le da el pase a un estudiante llamado Tom, el cual le comenta que al parecer Paul McCartney había fallecido al momento de reproducir unas canciones de manera inversa, ¿ya?, las cuales daban indicio de que este cantante había fallecido. Y de ahí, desde esa fecha, es que han pasado 50 años desde que se disparó esta teoría conspirativa, y han salido muchas cosas al respecto hasta el día de hoy. Ha corrido mucha agua debajo del puente. Así que creo que la señorita Lane Ruth es la más indicada para que nos vaya disipando la duda acerca de la posible veracidad de esta teoría. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación, señorita Lane, señora Lane, mejor dicho. Y bienvenida a la llave de los misterios, canal que ya lleva cerca de unos 9 meses aproximadamente, fundada por Axel Di Ponce y Cielo McQueen, que no puedo develar el nombre de ella, ya, pero son de nacionalidad chilena y española respectivamente, son pareja y están iniciando con este nuevo proyecto de divulgación. Así que bienvenida y siéntese cómoda aquí en la llave de los misterios. Cambio. Yo estoy encantada de estar aquí con vosotros hablando, pues, una vez más del tema de Paul, que, como muy bien dices, tiene muchos años, porque hay quien, bueno, piensa que es una teoría, un rumor que surgió hace poco con la moda de las teorías de la conspiración, que llevan unos años muy en boga, pero efectivamente es algo que se remonta al año 66, a finales del 66, con una serie
de hechos un poco extraños que hicieron que los fans se alarmaran por la situación de los Beatles y que con el pasar del tiempo pues fue creciendo hasta convertirse en lo que todos conocemos como la teoría de Paul is dead, ¿no? En los conocedores de ella decimos PID, ¿no? En acrónimo. Entonces, pues bueno, como queráis, podemos empezar a hablar pues, por los sucesos extraños que dieron origen al rumor o bueno, como queráis hablar del tema, cambio. Ya, continúo. Recuerden que yo todavía no doy el pase para hacer las preguntas. Yo voy a dar la señal ahí para que ustedes puedan formar sus preguntas, pero voy a dar aviso. Leit, como mi primera pregunta, bueno, frente al espejo de la vida, como dicen algunos mexicanos, tu investigación tú la iniciaste ahí por un acontecimiento bastante especial que tiene que ver contigo y creo que está relacionado específicamente con tu padre, por lo que yo sé, que creo que él fue la persona que de una manera era un fanático, digámoslo así, bastante acérrimo de los Beatles y que en un momento determinado él te comienza a comentar de que la música o la forma de componer de Paul McCartney pasa por un periodo de inflexión bastante importante, como que cambia el estilo o su manera de hacer música es totalmente distinta y es ahí donde tú inicias con esta investigación. Coméntanos acerca de ese asunto, Cambio. Pues efectivamente, Enzo, todo esto surge por mi padre, que además de muy fan de los Beatles, es músico, lleva 50 años tocando la guitarra en varios grupos y pues una noche en una cena, en una conversación informal, me comenta que así como apenado que no sabe qué pudo pasarle a Paul McCartney en un momento dado porque su estilo, su calidad compositiva disminuye notablemente, especialmente después de la separación de la banda, de los Beatles. Y bueno, como yo sé que él entiende muchísimo de música y tenía alguna razón de ser lo que decía, me pongo a investigar. Yo, por supuesto, gracias a él también era muy fan de los Beatles, pero nunca había visto con atención vídeos o fotos de sus integrantes y cuando veo a Paul, vídeos de conciertos de antes de cierta fecha y después, pues aprecio que efectivamente hay un cambio ya no solo en temas compositivos, sino de aspecto, de estilo, voz. Bueno, empiezo un poquito a investigar, doy con la teoría de Paul is dead, que como digo, pues ya llevaba mucho tiempo circulando. Y claro, al principio yo la tomo pues como bueno, una broma, algo pues no a tener muy en cuenta, ¿no? Me parecía imposible algo así, como van a cometer semejante engaño y no daba crédito. Pero de casualidad que doy con unos análisis forenses que se habían realizado hacía no mucho tiempo, en 2009, unos forenses de mucho prestigio italianos que habían hecho unas pruebas con fotos de Paul de antes y después de 1966, que es la fecha que siempre se ha manejado para la posible sustitución y veo que esos análisis científicos y con su base y con su protocolo correcto pues dan como resultado que son personas distintas y ahí es como empieza todo, ¿no? Pero efectivamente fue por mi padre que había notado que había algo que no encajaba, ¿no? en la trayectoria de Paul. Cambio. Perfecto. ¿Tú por qué consideras, porque hay personas que, bueno, estuvimos discutiendo en algunas ocasiones acerca de este tema, considerando de que yo igual he preguntado por aquí en un ámbito social, yo te estoy dando un catastro, pero yo creo que de cada 3 personas, en relación a lo que yo pregunté, de cada 3 personas, 2 no le dan credibilidad a la teoría y una posible veracidad. ¿Tú por qué consideras, cuál crees tú que sea el fundamento más sólido de que el cambio en la composición musical sea una prueba bastante fuerte como para decir que no estamos hablando de la misma persona de Paul McCartney? Cambio. Bueno, en el tema de la composición musical, no solamente las personas que creemos en Paul is dead, es que ha habido muchos críticos que han considerado que a partir de la separación de los Beatles
su calidad no lleva la evolución esperada, porque antes de ello era un genio capaz de componer obras maestras como Yesterday, bueno, todos conocemos, ¿no? Las canciones tan increíbles que compuso Paul solo y con ayuda de John, ¿no? Es más, es que en algún documental sobre la vida de Paul McCartney, de una manera un poco eufemística, se ha llegado a decir que sufrió una relajación del talento, ¿no? Pero bueno, eso siempre entra dentro de lo que es el campo subjetivo. Hay gente que le encanta, ¿no? Y su música solista, con los Wings, que es una banda fantástica, incluso ahora, los últimos álbumes que ha sacado. Hay quien dice, no, es que compone muy bien, me encanta su música. Entonces, pues bueno, los que entiendan podrán decir que no es la trayectoria que cabría esperar, pero para mí la base en realidad de la teoría de Paul is Dead está en la ciencia que ha demostrado que se trata de dos personas distintas y en las propias historias, la manera en que Paul McCartney cuenta su historia, además de otros sucesos, de otros hechos que han rodeado a la banda y a sus integrantes que también son sospechosos, ¿no? Es un poco la base de mi investigación, cambio. Muy bien. Dentro de esto, ¿por qué Paul McCartney específicamente, Ley? ¿Qué perfil tiene Paul McCartney, ya? ¿Qué es lo que había detrás de este cantante para poder considerar de que haya podido haber una posible conspiración contra él? ¿Qué fue lo que aconteció dentro de tu investigación? Y si quieres, le haces un paralelo ahí con el famoso video 60 If, ¿no es cierto? Estas supuestas declaraciones de George Harrison, ¿no es cierto?, en este video, que si no me equivoco salieron creo que cerca del 2001, 2002 por ahí, dentro de unos sobres de papel, los cuales él muestra el testimonio de la muerte de Paul McCartney, ¿no es cierto? Pero creo que a su vez está llena de discrepancias, ¿ya? Y bueno, aquí hace un posible activo de la razón, pero creo que en tu investigación al parecer has escuchado muchas cosas más, por lo que yo he visto ahí en el blog, y la verdad es que es un blog bastante abundante de información, con documentación detallada y demás, inclusive memorándums. ¿Qué es lo que había detrás de Paul McCartney para considerar una posible conspiración contra él? Cambio. Claro, es que una vez que ves que la ciencia apoya la teoría y que hay otros hechos que también parecen confirmarla, la siguiente pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Paul? Y ahí es donde yo entro a investigar ya no solo de los Beatles, sino de todos los grupos y bandas de música de aquella época, mediados de los 60, principios de los 70, y descubro que hay una sucesión de muertes en extrañas circunstancias. Ya estamos hablando del famoso Club de los 27, ¿no? Todos lo conocemos, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin y otras más, ¿no? Y te das cuenta de que algo estaba pasando entonces, ¿no? Los artistas musicales o tenían muy mala suerte o algo extraño pasaba. Y yo he dado con una trama que además está reconocida porque se reconoció en el Congreso de los Estados Unidos en 1975, nada más y nada menos que por Nelson Rockefeller, que es un personaje bastante importante, por la cual se estaba utilizando a bandas de música para experimentar con esa droga tan famosa del LSD, para influir en la juventud. Ya sé que todo esto puede sonar muy extraño, muy complicado, muy bizarro, pero es así, está reconocido y hay agentes de la CIA que incluso comparecieron para reconocer que estaban utilizando artistas para estos fines. En Inglaterra, los Beatles, los Rolling Stones y otros grupos de entonces solían reunirse en una granja en Gales, en la que se sintetizaba el LSD y se les daba a los artistas a probar, ¿no? esta droga. Y esto también está documentado. El problema es que Paul no quería tomar el LSD. Así como a John y a George los introdujeron a la fuerza, su dentista les introdujo el LSD en una taza de café
cuando fueron una noche a cenar a su casa, Paul era demasiado idealista, demasiado romántico y él no creía en el consumo de drogas ni para abrir la mente como John, ni para inspirarse como George, ni para divertirse como Ringo. Entonces él jamás quiso probar el LSD. Y ahí fue cuando a mí se me encendió la bombilla porque me di cuenta de que una de las primeras entrevistas públicas que hizo Paul McCartney después de la fecha que manejamos para la sustitución es precisamente para alabar el LSD. Es una entrevista que además despertó muchísima controversia. Tuvo incluso que salir después, no a disculparse porque no se disculpó, pero a matizar sus declaraciones porque había llegado a decir que el LSD era la panacea, que si todo el mundo lo tomara, pues el mundo sería mejor. Y bueno, Paul resultaba rebelde en ese sentido. Él no quería probar el LSD, él había declarado varias veces que no quería influir en la juventud para que hicieran nada que ellos dijeran. Y también hay otro hecho que hacía a Paul incómodo, que esto es algo que se supo hace poquito, y es que estaba interesado en la muerte de John Fitzgerald Kennedy. Había conocido a un amigo de Kennedy que estaba preparando un libro y un documental para demostrar que había sido asesinado pues, por la CIA, que había conspirado contra él. Y que él quería grabar la banda sonora de ese documental. Esto sucede en el 66, pero no llega a hacerlo pues porque oficialmente la empresa que estaba haciendo el documental rechaza la ayuda de un Beatle. Decían que no podía aportar nada, como si un Beatle en aquel momento escribe una banda sonora, no iba eso a llamar al público, ¿no? Entonces, sí, Paul, por su carácter y por estas inquietudes que tenía, que estaba deseando desenmascarar conspiraciones, pues se había convertido en bastante incómodo. Cambio. Muy bien, muy bien. A raíz de eso se puede ver, ¿no es cierto?, de que Paul y John Lennon, y creo que esto tú lo mencionas de manera bastante frecuente en tu blog, tenían una personalidad, digamos así, bastante parecida, ¿no es cierto?, en cuanto a los derechos sociales y digámoslo así, a un entorno, digámoslo así, una sociedad más justa y equitativa, ¿no es cierto?, más transparente. Cosa que no es extraño pensar de que él se hubiera oponido a esta, ¿no es cierto?, a esta consecución un poco desíntegra. Tomando como en cuenta el video 60 If, testimonio de George Harrison, ¿cómo murió Paul McCartney? ¿Murió en un accidente automovilístico como se muestra en el video o falleció de otra manera? Cambio. A ver, en primer lugar no hay que confundir lo que es el 60 If con el documental El último testamento de George Harrison. Este último, el vídeo que creo yo que mencionas, es un vídeo falso que toma algunos detalles verdaderos, pero los mezcla con datos que son inverosímiles. O sea, vamos a pensar que si la fecha que manejamos para la sustitución de Paul es 1966, no puedes estar viendo pistas de su muerte en el Rubber Soul, por ejemplo, que es un álbum de finales del 65. Y eso es uno de los fallos que comete este documental. El 60 If es otra cosa. El 60 If es un texto que aparece en internet en el año 2001, poquito después de la muerte de George, en el cual se asegura que se trata de su testimonio transcrito. Y sí, se dan una serie de detalles, ya no de cómo muere, sino de cómo lo encuentran. El problema es que este texto, al poco de aparecer, es hackeado, modificado, y muy poquita gente ha podido tener acceso al texto original, de manera que solo tenemos lo que se modificó. El accidente automovilístico lo tenemos prácticamente descartado. Accidentes, si estamos hablando de una conspiración que afecta a muchos artistas y de algo premeditado, el accidente no cabe porque es algo fortuito. Estaríamos hablando de un secuestro y asesinato. En el 60 encuentran a Paul en un sitio inaccesible para que nadie pudiera encontrarlo, pero que una llamada anónima les dice dónde está para que vayan y lo vean. Y nos lo encuentran y parece pues que no se sabe bien la causa de la muerte, pero está claro que ha sido asesinado y ha abandonado su cuerpo en un acantilado.
¿no? ¿Qué pueda tener esto de cierto? No sabemos, porque como digo, ese texto fue hackeado y podría esa parte también haber estado modificada. Pero el accidente, desde luego, está descartado. Cambio. Excelente, perfecto. Entonces estaríamos hablando de un documental falso, ¿no? Sí, te cito este documental específicamente porque bueno, se hizo un especial en un programa chileno acá, tomando en cuenta la posibilidad de la muerte de Paul McCartney, específicamente con ese video del testamento de George Harrison, ¿no? Entonces, a raíz de lo que tú me estás comentando de que es falso, pero lógicamente tú estás haciendo una investigación más paralela, más profunda, con datos más relevantes, eso dice unas cosas y le da otra vertiente a esta posibilidad. ¿Qué tiene que ver el MI5 en esto de ley? ¿El MI5 tiene que ver, está relacionado con la muerte de Paul McCartney? ¿Cuál es su interés específicamente en el grupo Los Beatles? Cambio. Bueno, el MI5, como todos los servicios secretos, están relacionados con todas las conspiraciones que se han producido, ¿no?, en los últimos 50, 60 años. En el caso del MI5, pues, por ejemplo, hay un dato que es muy curioso. Parece ser que había un supuesto agente Maxwell que serviría de vigilante de los Beatles. Eso también aparecía en el texto original de George Harrison. Y estaba allí pues para asegurarse de que todo salía bien, de que nadie hablaba y de que pues bueno, no hay ninguna filtración. El MI5 y todos los servicios secretos, la CIA, el Mossad, son manos ejecutoras, en realidad, no mandan. Los verdaderos artífices de estas conspiraciones están mucho más arriba, son los que mandan. Y estaríamos hablando, bueno, yo en mis investigaciones he llegado a crear un cuadro enorme acaba en fundaciones como Fundación Ford o la Universidad de Harvard o el Instituto Tavistock y tipo de instituciones. Pero lo que es la CIA, el MI5 y todo esto, lo único que hacen es el trabajo sucio, ¿no? Son instrumentos, son los que hacen lo que le dicen. Entonces, quizá tuvieron algo que ver en lo que es la muerte de Paul. Y desde luego ese arte Maxwell está allí presente. Además todos conocemos esta canción de los Beatles, ¿no? El martillo de Maxwell, que quizá tenga algo que ver con el cambio. En ese sentido, ¿tú consideras que, bueno, considerando ese detalle de la existencia de Maxwell, él estuvo monitoreando luego de a posteriori de la usurpación de Paul McCartney, él estuvo monitoreando toda la actividad de los Beatles? A la luz de lo que nos acaba de comentar, cambio. Sí, así es, él estaría allí como corresponsal para asegurarse pues, que no sucedía nada. Cambio. Perfecto, excelente. Otra pregunta, Ley. En cuanto a la carátula del disco de Abbey Road, digámoslo así, una de las carátulas más famosas de las que siempre se ha sacado respecto a esa serie de pistas. Bueno, pero antes de adentrarnos un poco más a ese detalle, estoy modificando un poco esto porque yo creo que a veces comenzamos de adelante para las pistas que se empezaron a colocar, las supuestas pistas que se comenzaron a introducir en las carátulas de los discos de los Beatles y también dentro de las canciones, ¿existen o es solamente una mera coincidencia o una apreciación subjetiva de lo que supuestamente está en estas dos, digámoslo así, en estas dos fuentes de pistas de la posible muerte de Paul McCartney? Cambio. Pues las pistas están, o sea, eso es indudable. Incluso en algunos foros que no creen en la teoría de Paul is Dead no han tenido más remedio que reconocer que están. Lo que pasa es que ellos la justifican como una supuesta estrategia de marketing, ¿no? Como si los Beatles, que eran el grupo más famoso y que más facturaba en aquel momento, necesitaran ninguna estrategia de marketing para vender álbumes. Y claro que están. Para mí, me has nombrado la de Abbey Road, que no me parece de las más relevantes. Para mí, el álbum donde más pistas hay gráficas de fotos, porque por otro lado están las pistas en letras de canciones. Para mí es el Sgt. Peppers.
que sería el primer álbum en aparecer después de la sustitución de Paul. Y es que tenemos claro que en ese álbum está representando un funeral. Tenemos una tumba, tenemos unos adornos florales, tenemos unos Beatles llorando a un lado. Ahí está claro, ¿no? Y luego tenemos otros detalles como la famosa Jane Hand, que es la mano que los hindúes colocaban encima de las personas fallecidas para ayudarles en la reencarnación, que aparece en ese álbum por primera vez. Un personaje de los que hay en el collage de detrás pone la mano sobre la cabeza de Paul, y aparece en otros momentos posteriores, incluso en el Magical Mystery Tour, en Yellow Submarine aparece también John colocando la mano encima de Paul. Tenemos un montón de pistas gráficas, ¿no? Tenemos también el famoso parche que lleva Paul al abrir el álbum en la foto central, que pone OPD, que sería como Officially Pronounced Dead, ¿no? Oficialmente declarado muerto. Las hay, es decir, están reconocidas y realmente existen. Lo que pasa es que, claro, las pistas son subjetivas, donde tú ves una cosa, yo puedo estar viendo otra, es algo pues muy mental, ¿no? Luego las canciones para mí son más claras, porque llega un momento que a partir del 66-67 las canciones empiezan a tener elementos como de muerte, de pena, de pérdida, de injusticia, sobre todo de... John era más de juegos de palabras, pero George era muy sentimental, muy emocional, y él dice que su guitarra está llorando pues porque están representando una obra, dice que todas las cosas deben morir, que su amor pues se ha marchado y ya no puede volver. Entonces, para mí son más relevantes los mensajes que hay en las canciones, porque todos los artistas dejan mismos en lo que escriben con todos, que quizá las pistas gráficas, que como digo también están, y luego también es muy interesante la manera que tienen ellos de justificarlas, porque si tú, esta yo sé que la nombro mucho, pero es que me parece muy interesante. Si resulta que en Magical Mystery Tour, en uno de los vídeos, en el de Your Mother's Soul Now, todos llevan una flor roja en la solapa y Paul la lleva negra, y le preguntan que por qué, te dicen, no, es que se habían acabado las rojas y a mí me dieron una negra que había por allí. Pues claro, es un poco sospechoso. O sea, si no es coherente la explicación que dan, dices, algo están ocultando. Y de esas hay muchas, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la del parche que acabo de nombrar antes, de oficialmente declarado muerto, también se lían mucho entre ellos. Uno dice que pone OPD. Paul McCartney dice que dice OPD. Vamos a ver, aclaraos, ¿no? Porque no hacéis más que levantar las sospechas. Entonces, con respecto a las pistas, esa es un poco mi postura, ¿no? Existen, las gráficas quizás sean un poquito más subjetivas, pero las de las canciones son bastante más claras. Cambio. Perfecto. En cuanto a la carátula que acaba de citar, ya, de People Lonely, siempre se me olvida, People Lonely Hearts, tal cual como tú mencionas, aparece varios personajes, bueno, en base a lo que se decía en la cinta, ¿no es cierto?, que supuestamente dentro de esa carátula, para darle más alimento a la posibilidad de muerte de Paul McCartney, se habían colocado algunos personajes así como Edgar Allan Poe, que fue un escritor que falleció a los 40 años, el cual no se sabe su muerte. Se coloca a Marilyn Monroe dentro de ese staff de personas en esa carátula. También está ese personaje que se llama Easy Bone, que lo acabas de citar, que es un, digamos así, un hombre que está detrás de Paul McCartney, al medio, el cual le alza su brazo derecho sobre él, más o menos como la simbología que hacen supuestamente los clérigos cuando hacen, digamos así, una especie de mudra o gesto antes de partir al más allá. Y está una modelo que está al costado derecho, ahí como ustedes pueden observar la foto, que ese es el álbum de People's Lonely Heart. Está Shirley Temple, que es una modelo que está al costado derecho, la cual tiene sus brazos están con unos guantes blancos con encaje, ¿no es cierto? La cual se dijo de que eso simboliza la posición de esos brazos, creo que simbolizaba, el aspecto de morsa. Cuando Paul McCartney murió, es cierto que tenía un aspecto de morsa en su estado oxiso después del accidente, como se dice, o como se intenta decir, cambio.
Sí, esa es una de las teorías que aparece en el 60 If también, que parece ser que llevaba bastante tiempo en la intemperie, perdón, cuando lo encuentran. Entonces, pues se encontraba su cuerpo en un estado bastante lamentable, de manera que en su cara pues, los labios habían desaparecido, dejando al descubierto todo lo que son la dentadura, los dientes, haciéndole parecer una morsa, ¿no? El 60 dice que hay un policía que señala este detalle y dice, mira, parece una morsa, y John se pone como un loco y bueno, intenta incluso agredir al policía. Y de ahí podría venir la famosa canción de Yo soy la morsa, ¿no? Efectivamente. Luego también hay un detalle que me gustaría nombrar, ya que estábamos hablando de los personajes que aparecen en el collage de Sgt. Peppers, y es que hay uno muy poco conocido que nadie sabe por qué está ahí, que es un escritor que se llama Stephen Crane, que lo único que hizo fue escribir un cuento cuyo argumento trata de 4 hombres que sufren un naufragio, quedan a la deriva en un bote salvavidas y al final uno de ellos muere, quedando solamente vivos 3, ¿no? Es decir, 4 están vivos al principio, 3 son los que sobreviven finalmente, ¿no? Y es el único motivo por el que este escritor es conocido. Entonces es muy llamativo ese concepto de conjunto de 4 al que le falta un elemento, que se repite también en el bajo que aparece en ese álbum abajo, en la tumba, que es un bajo que tiene 3 ramitas simbolizando las cuerdas. Deberían ser 4, pero le falta una y quedan 3. Entonces eso es algo que, por ejemplo, en la contraportada, en todos los 4 Beatles está Paul McCartney de espaldas y los otros 3 están haciendo con sus manos la palabra love, ¿no? Con sus dedos hacen la letra L. Paul está de espaldas, por lo tanto no puede hacer nada. Luego hacen una V y una E. Es decir, una palabra de 4 letras, le falta una y quedan 3. Entonces eso es un concepto que se repite también mucho. Cambio. Perfecto. Yo la verdad no conocía esa última que me acabaste de mencionar. El blog bueno, vamos a dar el enlace al final de la intervención, el enlace del blog de Ley Ruth acerca de su investigación para que las personas que están interesadas puedan visitarlo también, porque la verdad las cosas es que hay muchos detalles, mucha información muy copiosa y muy interesante a analizar respecto al perfil de los Beatles, sobre todo de John Lennon y Paul McCartney en relación a toda esta conspiración. En relación al concepto del concepto de la morsa, dentro de tu artículo tú citas una canción que se llama I Am the Virus, si no me equivoco, que es una canción que compuso John Lennon, la cual creo que tiene una letra un poco especial, pero creo que lo que estaba intentando hacer John Lennon ahí era ocultar específicamente mensajes que tenían que ver con el aspecto de morsa de Paul McCartney y también con su accidente. Dentro de eso aparece una imagen donde efectivamente hay un cuadro completo de la banda, donde hay un vehículo blanco que pasa por la cabeza de Paul McCartney mientras ellos están tocando. Por detrás, por la parte trasera pasa el auto blanco, ¿no es cierto? Me imagino yo que haciendo alusión a ese corte de la cabeza, ¿no es cierto? Creo yo. Por eso quiero que me especifique bastante bien. Luego, en ese sentido, en esa canción, lo que está intentando decir Paul McCartney era que él era la morsa, ¿ya? ¿Por qué él se autoproclamaba como que él era la morsa? Eso tiene relación, por ejemplo, con esa supuesta pelea que tuvo con un policía que al parecer hizo referencia a que el momento en que ellos rescataron el cadáver de Paul McCartney, él hizo alusión o interpretó ese aspecto de que él parecía una morsa y que luego de eso John Lennon lo golpea, ¿no es cierto?, diciendo yo soy la morsa, yo soy la morsa. Esa canción, John Lennon se refleja como la morsa de sí mismo, haciendo alusión a esa posible escena. ¿Cambio? Pues sí, esa sería la teoría y además, no sé si os habéis fijado en el vídeo,
aparte de que se hace alusión a la fila de policías, hay una fila de policías subida en un muro, que uno de ellos era George Martin, el productor de los Beatles. O sea que sí, parece que podría estar haciendo referencia a ese momento. Y luego en I Am the Walrus además hay otros elementos interesantes, por ejemplo el Eggman, ¿no? Que todo el mundo decía, pero ¿qué pinta ahí un hombre huevo? Pues está haciendo referencia a un poema tradicional inglés, que era más bien una adivinanza, que decía algo así como que Humpty Dumpty se cae de un muro, se rompe en 1000 pedazos y nadie lo puede volver a arreglar. ¿Quién es Humpty Dumpty? Y la respuesta a la adivinanza era un huevo, el hombre huevo. Entonces, John está hablando de algo que se ha roto, que se ha perdido y no se debe volver a recuperar. Es que esa canción está llena de simbolismo, la canción y lo que es el vídeo. Y hay otro detalle también al final de ese vídeo, y es que John introduce un fragmento, un pequeño fragmento de una obra de Shakespeare, del Rey Lear, en la que hablan de un asesinato. Alguien, que la gente que lo escuche, porque al final se oye perfectamente. Es decir, como decía antes, lo que es los mensajes de muerte, de destrucción, de pérdida, están presentes en muchas de las canciones de los Beatles a partir de esa época. Pero I Am the Walrus, por el carácter que tenía John, que era muy simbólico, muy de hacer juegos de palabras, pues, es especialmente críptica, ¿no? Cambio. Perfecto. Mira, centrándonos un poquito en esta carátula de Abbey Road, que tú me acabas de comentar que no lo citan mucho, ¿ya? Pero es un detalle que tú misma mencionas en tu investigación, efectivamente, respecto a la canción I Am the Walrus. En esa parte, ¿no es cierto?, de la carátula de Abbey Road se pueden ver a los 4 Beatles cruzando el paso de cebra, la cual se dijo de que en el fondo se veía a la agente Maxwell por el costado derecho, dentro de las teorías, y que por el costado izquierdo se veían a los verdaderos Beatles, ¿no es cierto?, vestidos de blanco, ¿ya? Que supuestamente Paul McCartney estaba descalzo, haciendo alusión, y con el paso cambiado, lógicamente, haciendo alusión a su muerte, de manera indirecta. Pero dentro de algunas explicaciones más convencionales se decía, por ejemplo, de que se llegó a encontrar al tipo que supuestamente se ilustra como Maxwell, que era una persona, era un anciano que estaba ahí de por casualidad acompañando a su esposa y que vio efectivamente ese día cómo fotografiaban a los Beatles mientras cruzaba el paso de cebra. Y dentro de eso creo que Paul McCartney da la explicación de que él estaba, digámoslo así, fue descalzo, fue con unas hawaianas, como les decimos aquí, que son una especie de pantuflas para el calor. Efectivamente por eso, porque su casa estaba cerca ahí de los estudios de Abbey Road y él fue por el asunto de la excesiva calor que fue más descalzo, por decirlo de alguna manera. Pero dentro de esta canción, ¿tú considerarías la posibilidad de que esto sí pudiera decir algo, ya que en I Am the Walrus, nuevamente en ese videoclip de esa canción, Paul McCartney aparece también descalzo? Entonces, a raíz de eso podríamos considerar de que eso podría darnos una pista, un indicio de que Paul McCartney está muerto, dando esa especie de simbología de pies descalzos, pero darme a entender, no sé si entienden las preguntas. O sea, yo podría estar considerando que efectivamente es una pista a considerar acerca de su muerte y de que efectivamente a través de esta carátula me están diciendo de que Paul McCartney está muerto por ese detalle, en cambio. Bueno, a ver, está claro que algo pretendían, ¿no? Diferenciarse o dar algún tipo de mensaje. Como decía antes, la explicación que da Paul McCartney al hecho de ir descalzo en la portada de Abbey Road es un poco, si me permites la expresión, ridícula, ¿no? No, es que hacía un calor horrible, estábamos en agosto, estábamos a un montón de grados y me dio por cruzar descalzo el asfalto. Perdón, o sea, ¿a quién se le ocurre pisar el asfalto ardiendo descalzo en un día caluroso? No, lo has hecho aposta y aquí lo sospechoso es que no lo quieras reconocer, que no digas,
¿sabes? A eso es a lo que me refiero. Pero bueno, más allá de las pistas, que sí, que están, porque quizá jugaban, ¿no? Paul siempre por Paul, o bueno, Folk, como le llamamos los seguidores de la teoría de Paul is Dead, pues siempre le ha gustado dejar ese tipo de pistas, hacer esos guiños, hacer esos símbolos. Más allá de eso, lo que realmente sustenta la teoría de Paul is Dead son los análisis científicos. Es algo que, además, en todos los foros y en las páginas web que tratan este tema, se nombra muy poco. Ya sé que es menos llamativo, que es mucho más divertido pues buscar las pistas, intentar meterse en la cabeza de ellos para ver dónde estaban intentando dejarnos las señales, pero si tenemos a varios forenses que dicen que la craneometría, que la fonología, lo que es la voz, que la escritura, que incluso han sacado imposturas de la lengua y del paladar, no coinciden en el Paul de antes del 66 con el de después, es que eso significa que no son la misma persona. Entonces yo siempre he dicho, si no tuviéramos análisis forenses no tendríamos caso. Tendríamos curiosidades, anécdotas, tendríamos pues para hablar páginas y páginas de todas las pistas, de que si en esta foto me parece que Paul lleva una camisa de otro color porque tal, tendríamos mucho, pero no podríamos demostrarlo. Pero si la ciencia lo ha demostrado, es que ahí es donde está el kit, ¿no? del tema. Cambio. Te voy a hacer mis dos últimas preguntas, Ley, antes de darle el pase a los usuarios para que hagan sus preguntas. Yo voy a hacer mis dos últimas preguntas, chicos. Para los que quieran preguntar, recuerden, aprieten el pelete nomás. Y aquí voy. En relación a Paul McCartney, ¿de dónde se sacó este personaje, Ley? ¿Es verdad que esto procedió de un concurso en donde se buscaba el doble de Paul McCartney? ¿O a este personaje que va a suplantar a Paul McCartney se lo convoca de otra manera? Cambio. No, yo no creo que hubiera ningún concurso, porque un concurso es publicidad, es que mucha gente se entere, y si realmente hay una conspiración seria y un intento serio de hacer un fraude semejante, de sustituir a una persona por otra, no puedes convocar un concurso. Entonces eso es un rumor que surge en su día de que había habido pues es un certamen para ver quién era capaz de imitar a Paul McCartney bien, pero no es así. Las únicas pistas que tenemos del origen del sustituto o posible sustituto es que se trata de un canadiense, posiblemente policía. Yo estuve investigando en su momento, llegué a hablar con el director del Museo de la Policía Provincial de Ontario, guiada un poco por la pista del parche que lleva en Sgt. Pepper's, y me confirmaron que había existido hay un sargento William Campbell, que es el nombre que se maneja para el sustituto, y que además había sido sargento. Me dieron incluso el nombre el número de su placa. Esa es la única pista que tenemos de su origen, pero no creo que fuera un concurso. Lo que sí que es curioso también es que uno de los personajes más importantes de la trama del LSD, que está demostrado que suministraba esta droga a diferentes artistas de Gran Bretaña del momento, era canadiense también. Entonces, pues puede ser que ahí esté el nexo, ¿no?, entre el sustituto y nuestra trama, ¿no? Nuestro sustituto. Cambio. Perfecto. Hablando del sustituto, una pregunta bien sencilla. ¿Cómo piensas tú que, considerando la veracidad de esta teoría, la posible veracidad de esta teoría, de qué manera tú crees que este personaje, si es que llegara a ser la suplantación de Paul McCartney, ha sido capaz de soportar la presión mediática que lo empuja por detrás a no confesar la verdad, a no decir, ¿saben qué? Paul McCartney está muerto, yo soy otro? ¿De qué manera tú crees que él puede soportar esa presión a no contar la verdad de lo que aconteció en el grupo? En cambio. Pues en un primer momento yo creo que bien, porque sustituir a un artista famoso, con mucho dinero,
con, digamos, toda la vida solucionada, con todas las mujeres que podía desear. De hecho, sabemos que en 1967, que es la fecha en la que aparece el sustituto, tuvieron hasta que darle un toque de atención porque estaba en una juerga continua, algo que Paul hasta entonces, pues bueno, no es que se prodigaba mucho, pero fiestas, invitaciones de montones de mujeres a su casa, se compra coches carísimos porque en poco tiempo se compra un Lamborghini. Es decir, en un primer momento dice, bueno, me ha tocado la lotería, ¿no? Y fantásticamente. Y luego ha recibido muchísimo apoyo porque le han dado apoyo musical. Los Wings, por ejemplo, es un grupo estupendo con unos músicos fantásticos. Denny Lane es un compositor superior. La publicidad, bueno, lo que pasa es que últimamente, sí que en los últimos años, hemos notado que en algunas de sus canciones se nota algo de cansancio. Tiene una que es desgarradora, que se llama Get Me Out of Here, sácame de aquí, ¿no? En la que está diciendo algo así como basta ya, no puedo más. Hay una que se llama House of Wax, la casa de la cera, que está diciendo en esa canción algo así como la verdad está escondida bajo capas y capas de tierra y quiero sacarla porque no puedo más. Es decir, algo siente él, ¿no? Es decir, presión, efectivamente. Y luego además ha sufrido también, no voy a decir amenazas, pero situaciones peligrosas como Heather Mills, su exmujer, cuando se divorció de ella y ella pues se dedicó a ir por todos los medios diciendo que tenía una verdad devastadora sobre Paul McCartney que si se supiera la gente no la podría soportar. Pero bueno, siempre lo ha solucionado a golpe de talonario, siempre pagando. Hubo también un amigo de su mujer Linda Eastman, que tenía unas cintas que Linda había grabado un poco antes de morir, que le pagó un dinero para que se las diera y le hizo firmar un acuerdo perdón, de confidencialidad. Bueno, yo creo que algo de conciencia él sí que tiene, pero como digo, ¿quién renuncia a una vida de lujo, ¿no? Y de fama y luego él, bueno, también por lo que veo le gusta la música, le gusta actuar ante el público, entonces pues tampoco es algo que a él le cueste mucho, cambio. Claro, reemplazar a un personaje que haya tenido una fama tan intergaláctica como la que fue del grupo Los Beatles, ¿no es cierto? Prácticamente no sería ninguna especie de humillación. Riqueza, fama, admiradoras y todo un futuro prácticamente asegurado por delante que le permitiría, ¿no es cierto?, resistir toda esta presión mediática y toda esta teoría. Ya chicos, adelante nomás, parece que Beto quiere hacer su primera pregunta y los que quieran formular su interrogante, ahí tienen el espacio. Cambio. ¿Qué tal? Bueno, un saludo a la invitada y bueno, agradecer su presencia aquí en el canal. Bueno, quisiera hacer algunas preguntas pero comentarios a la vez, no sé si podré, pero bueno. Mis reparos con esta teoría es que, a ver, quisiera hacer una puntualización porque cuando se dice que Paul McCartney pudo haber bajado su nivel compositivo, yo no estoy de acuerdo. Por ahí pregunté cuándo era el año que supuestamente había muerto Paul McCartney, me dicen que el 66. Si mal no recuerdo, es el año también que sale Revolver, que es un disco, uno de los grandes discos de los Beatles. Y al poquito tiempo Sgt. Pepper, que es un disco, digamos que marca todo bonito en la historia de los Beatles, porque ellos ahí ocupan técnicas, digamos, las composiciones son muy diferentes. De hecho, ese cambio viene desde Revolver, en donde ellos trabajan mucho en la producción musical y ya no tienen ese marcado estilo un poquito más ultra comercial que tenían en los discos anteriores, qué sé yo, en Hard Day's Night, a donde están todos esos temas del principio, los Me Do, después Help, también quizás vienen en esa misma onda. Y de Revolver en adelante, los Beatles ya tienen cierta maduración musical e instrumental. Y trabajan mucho con la producción. Ahí cada vez se hace más importante el trabajo de George Martin. Entonces, para mí, más que haya decaído el nivel de composición, más bien ellos evolucionan a un estilo un poquito más vanguardista y progresivo. Y eso se ve justamente en el Sgt. Pepper. Todos estos discos son posteriores a la supuesta muerte de Paul McCartney.
Y después viene el año 70, bueno, los grandes hitos también de Paul McCartney. No recuerdo el año de composición de Yesterday, creo que también ahí al filo de cuando se dice que supuestamente murió. Después por ahí por el 61 y 70 está, si no me equivoco, sale Yesterday. No, perdón, Yesterday anterior. Let It Be, que también es un tema icónico compuesto por McCartney. Entonces, yo no estoy de acuerdo que, digamos, McCartney haya, digamos, descendido en su composición, porque habría que decir lo mismo de John Lennon, de hecho. Otros reparos que tengo, me parece muy difícil que haya encontrado un doble que cante igual, que toque el bajo y que más encima sea zurdo. Eso es hecho complicado. Bueno, y multiinstrumentista, Paul McCartney se hizo, prácticamente sabe tocar todos los instrumentos también. Y yo creo que hay más bien una progresión en la forma de componer. También hay algo que a mí me parece que no hubiese... Creo que John Lennon, conociendo la historia de John Lennon, que era un tipo, el rebelde un poco del grupo, un poco más el chico malo, y Paul McCartney era un poco el chico bueno, el de la cara bonita y el que escribía las canciones lindas. Here, There and Everywhere, esa era una canción también que compuso por ahí, creo, en Revolver. O sea, me parece que sería posterior a la muerte. Y es uno de los grandiosos temas. De hecho, John Lennon es uno de los temas que dice que más le gusta de Paul McCartney. Lo otro, creo que John Lennon habría dicho en algún momento... No creo que John Lennon, conociéndolo como era, un paladín un poco de la justicia y recuerden todo su tema de amor y paz, y el otro tema de... Era un tipo contestatario, ¿no? Muy antisistémico. No creo que él se hubiese prestado para decir que Paul McCartney estaba tocando con un impostor. Paul McCartney era su mejor amigo en su momento. Después se pusieron bien enemigos. Paul McCartney también tenía mucho que ver con las reuniones de producciones de los discos, justamente con las platas. Él era uno de los que más se encargaba del tema financiero. No iban a dejar los demás Beatles que tomase el tema, incluso de post-separación de los Beatles, Paul McCartney. No iban a dejar que un impostor iba a tomar las riendas un poco musicales, el que se encargaba de los derechos, justamente del dinero que seguían vendiendo los Beatles por sus reediciones de disco. Y bueno, de eso más o menos. Se me ocurren varios reparos, pero bueno, ahí después los tomaré. Hay una canción en donde John Lennon terminaron muy peleados con Paul McCartney después de la separación de los Beatles y le compone una canción que se llama How Do You Sleep. Y ahí menciona esto de que ¿te acuerdas de esos locos que decían cuando estabas muerto? A lo mejor tenían razón, pero lo decían en el sentido de que Paul McCartney estaba como dormido porque le estaba haciendo una crítica a la música, a su música, como que ya no era lo de antes y todo eso. Bueno, eso. O sea, me corren otros más, pero hasta ahí lo dejo. A ver si nuestra invitada puede tener alguna observación sobre estos reparos. Cambio. Muy buenas noches, Beto. Sí, me he ido apuntando un poquito todo lo que comentabas para ver si puedo ir respondiendo. Bueno, en primer lugar, Revolver en realidad es anterior, porque se graba a principios del 66, se publica en junio del 66, pero en realidad la fecha que se maneja para la muerte de Paul es en septiembre, octubre de ese mismo año. Entonces, todo lo que es la obra de Revolver sería anterior. De hecho, Mark Lane, que es el abogado que he nombrado antes, que estaba investigando la muerte de Kennedy, asegura que Eleanor Rigby fue una de las canciones que Paul había compuesto para que apareciera como banda sonora del documental. Entonces, todo lo que es el álbum Revolver estaríamos hablando de antes del supuesto fallecimiento. Voy a decir supuesto porque estamos debatiendo sobre ello. Y Yesterday, por supuesto, pues es del 65, por lo tanto sería incluso mucho antes, ¿no? Con respecto a la posibilidad de encontrar a un doble que cante igual o que toque el bajo igual, hombre, cantar igual... en realidad no, hay un análisis fonológico hecho en el 69 a raíz de esa llamada de teléfono a la radio que ha nombrado Enzo antes, de un fonólogo de un prestigio tremendo que incluso hoy en día, después de su muerte, sigue siendo un referente en ese campo, que demuestra que lo que es la huella digital de la voz, el análisis fonológico, es distinto. O sea, él dijo que había dos McCartneys distintos en los álbumes de los Beatles, uno antes del 66 y otro después del 67.
Con respecto al bajo, por ejemplo, que toque también el bajo, pues sí que lo tocas, ¿verdad? Pero también es verdad que a partir del 67 hay un cambio de tendencia muy importante, y es que la pista de bajo se graba siempre después. Tenemos las primeras tomas de las canciones en las que Paul McCartney toca los bongos, toca el piano, toca distintos instrumentos o no toca nada, y el bajo se deja siempre para después. Es algo muy llamativo, ¿no? Es un cambio de tendencia. Incluso hay algunos expertos que hablan del estilo de Paul McCartney del 67, ¿no? Como diferenciándolo de la época anterior y de la época posterior, ¿no? Como que hubiera habido ahí un cambio de estilo que recuerda casi más a George Harrison, ahora, porque George, aunque tocaba la guitarra solista, pero era un as con el bajo, tocaba fantásticamente bien. Entonces, pues bueno, parece que hay algunos indicios que contradicen, ¿no? Esa afirmación. Con respecto a John, ¿no? Que no habría aceptado la situación, John en realidad sí, era muy gracioso, era de hacer cosas como delante de la reina, decir que hiciera sonar sus joyas, ¿no? Como en aquella actuación que todos recordamos, pero en realidad John estaba muerto de miedo, era muy inseguro, y eso es algo que no se conoce de él. O sea, John tenía miedo a la muerte por lo que había sucedido con su madre, ¿no? Que lo había visto prácticamente fallecer delante de él en un accidente. Tenía miedo a la soledad, tenía incluso miedo a la oscuridad. O sea, John era, él mismo hablaba de Paul como una persona más valiente que él, ¿no? Paul sí que fue valiente cuando se fue a Estados Unidos y denunció el racismo un poco antes de tener que tocar en lugares en los que, pues bueno, todavía el Ku Klux Klan tenía vigencia, ¿no? O cuando dijo que nunca iba a utilizar su influencia para decirles a los jóvenes lo que tenían que hacer, ¿no? John era inseguro, ¿no? Tenía miedo de muchas cosas. Con respecto al tema económico y de que no iban a dejar que Paul manejara los asuntos, los negocios de la banda, pues bueno, esa fue un poco la causa también, ¿no? de la separación. Hay un episodio no muy conocido, pero que está documentado, incluso hay fotos en los que después de todos estos problemas que hubo, de que uno quería un manager, otro, y finalmente pues se produce la separación, en el que John se planta en casa de Paul McCartney, coge unos ladrillos de una obra que había por allí cerca, se sube al muro y se pone a lanzar ladrillos a su casa, a sus ventanas, rompiendo las ventanas y diciendo, me disculpe la expresión, pero es literal: hijo de puta, ¿cómo has podido hacerlo? Era mi grupo, no nuestro. Entonces, bueno, en fin, yo creo que efectivamente no le dejaron, en realidad, ¿no? Tomar el control, ¿no? En ese sentido. Y bueno, How Do You Sleep bueno, me parece increíble esa canción, hay un odio allí increíble, pero lo que me parece muy llamativo es que justo en el momento en el que la estaba componiendo, concedió una entrevista a un periodista llamado Ray Connolly, en la cual alababa a Paul, vamos, al máximo. Decía que era un compositor maravilloso, que le había enseñado a tocar la guitarra, que le admira mucho, cuando luego en la canción está acusándole, recordáis esa famosa frase, la música que haces es music para mis oídos, ¿no? Pareciera como que estuviera hablando de dos Pauls distintos, ¿no? Uno tiene que toca muy bien, que es un músico estupendo, y en la otra le está acusando de ser prácticamente un inútil. Y esa contradicción a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Cambio. Muy bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Adelante, por favor, porque tenemos un par de minutos nomás, así que adelante, formúlela nomás, cambio. Hola, saludos a todos. Y rápidamente una pregunta. ¿Hubo conciertos grabados en que se notara la diferencia de tocar entre Paul y Paul? Eh, Esto sería porque, pues en una grabación fácilmente alguien lo podía sustituir, pero si de primero Paul no sería muy bueno para tocar, que lo estuvieran enseñando de alguna u otra forma, tendría que notarse un poquito la diferencia. ¿Hay algo grabado de esto? Y una pregunta más sería, ¿cuál sería el motivo para esconder la muerte de Paul McCartney? Cambio. Bueno, tenemos el vídeo de Revolution,
en el que estuvimos investigando y nos da la sensación de que él en realidad está haciendo playback, pero no es seguro, ¿eh? Pero es que claro, el problema es que como dejaron de hacer conciertos, justamente en esa época, que ese sería otro de los indicios que nos llevarían a pensar que algo pasó para que un grupo de música, no sé si habrá algún músico entre los oyentes, pero para un músico lo más importante de su vida es tocar en vivo, es tocar ante el público. Entonces, que un grupo como ellos dijera, no queremos salir nunca más delante de nadie, tenía que haber pasado algo grande, ¿no? No recuerdo la segunda pregunta que me has hecho. ¿Me la puedes repetir, por favor? Cambio. Sí, claro, ¿cuál sería el motivo para esconder la muerte de Paul? Y si parte del tiempo que tardaron en tocar pudo haber sido por las operaciones, ¿no? Las operaciones plásticas, cirugía plástica, pues, que tendría que tener un tiempo de recuperación también, ¿no? En lo que se pusieron de acuerdo y todo, cambio. Disculpa. Pues sí, bueno, el tiempo que tardaron no, porque aparecen en entrevistas y aparece Paul en fotos, hacen sesiones de fotos. Lo único que, el cambio más grande que hay es que deja un bigote que él dice que es verdadero, pero resulta que es falso, porque tenemos fotos en que se le nota que se le despega, como para disimular un poco el cambio de apariencia. Yo creo que más bien el motivo de no aparecer en vivo es, primero, quizá por falta de preparación musical y segundo, por una cuestión de conciencia, no querer aparecer de esa guisa, ¿no? Delante de los fans. Y el motivo por el que ocultarían la muerte de Paul es por la trama en sí, es decir, ellos necesitaban que un Beatle, un miembro del grupo más importante del momento, sirviera a sus fines, a la bala del LSD, diera el perfil que ellos necesitaban. Entonces, ese fue el motivo para sustituirlo y porque estaba convirtiéndose en un personaje pues bastante incómodo, ¿no? Un Beatle denunciando una conspiración para matar a un presidente no es muy conveniente, ¿no? Para quien intenta ocultar algunas cosas. Claro. Saludo desde Argentina. Se me ocurre una pregunta. El Paul McCartney de antes del 66, ¿qué grupo sanguíneo tenía? Y el de ahora, después del 66, ¿qué grupo de sangre tiene? ¿Tienen los dos el mismo grupo sanguíneo? Cambio. Buenas noches. Pues el grupo sanguíneo no lo conocemos porque no tenemos la posibilidad de hacerle un análisis de ADN, lamentablemente, y aunque lo tuviéramos, pues tendría que estar validado por un tribunal. Pero sí que hay un hecho muy interesante en toda esta historia que tiene que ver con el ADN y que tiene que ver con la sangre, ¿no? Del Paul antiguo y del Paul nuevo, que es la historia de Bettina, que es una mujer que lleva años asegurando, intentando defender que es hija de Paul McCartney verdadero. ¿Y en qué se basa? Pues que en su madre, Erika, tuvo una relación con Paul verdadero cuando los Beatles todavía no eran demasiado famosos y estaban tocando en Hamburgo. Tuvo una relación con él, se quedó embarazada, él no quiso reconocer a la niña, pero sí que aceptó, firmando un contrato en el que me dio Brian Epstein, el manager de los Beatles, aceptó colaborar para la manutención de la niña con un cheque mensual de 200 marcos. Y así estuvo unos cuantos años hasta que en 1966, como les tocaba volver a tocar en Hamburgo y no querían tener ningún problema con la justicia en ese sentido, le pidieron a Erika, la mamá de la bebita, de la niña, le pidieron que firmara otro contrato por el cual se comprometía a no decir nada de este asunto y le daban una cantidad tremenda de dinero para su silencio, ¿no? Bettina, la niña, acudió a un tribunal con todas estas pruebas solicitando que Paul McCartney se hiciera una prueba de ADN. Estamos hablando de hace unos pocos años, hablaríamos entonces del supuesto doble. El juez, pues viendo las pruebas, unos contratos firmados, los cheques, todo lo que había ido guardando esta mujer, pues estimó la demanda, vio que había una base para obligar a Paul McCartney a hacerse una prueba de paternidad, una prueba de ADN. Prueba que sorprendentemente sale negativa. Bettina no lo acepta
y en base a todas las pruebas que tiene, asegura que Paul McCartney ha enviado a un doble suyo a hacerse la prueba. Pero eso no es así, porque existen fotografías del momento en el que vemos que es el Paul McCartney que todos conocemos ahora. Entonces, si existen pruebas y existe un contrato y existen unos cheques y hay una serie de hechos que parecen confirmar que esa mujer es su hija, pero la prueba de ADN sale negativa, es que algo ha pasado. Yo contacté con esta señora, con Bettina, y le planteé la posibilidad de que quizá sí que hay un doble, pero no es que lo mandara, sino que el doble hubiera aparecido hace muchos años y sea el señor que conocemos ahora. Y dijo que sí, que bueno, se había planteado esa posibilidad, que lo veía factible, pero que a ella no le interesaba defender esa causa, porque ella lo que a ella le interesa es demostrar que es hija de Paul McCartney. Y también me dio un dato interesante, y es que el propio Paul McCartney le ofreció una cantidad de dinero inconmensurable, lo que he dicho antes de que todo era golpe de talonario, ¿no?, a cambio de que, por favor, dejara ya este asunto y no fuera más a los medios a airearlo, ¿no? Entonces, pues bueno, prueba de ADN no tenemos, pero tenemos esa pequeña anécdota que resulta sospechosa. Cambio. Perfecto. Muy bien. Chicos, adelante nomás, con toda confianza. Mire su pregunta, porque quedan pocos minutos. Por favor, adelante, cambio. Muy bien, yo continúo entonces. Bueno, te voy a hacer las últimas preguntas, Ley. Bueno, en caso de que no haya... Bueno, mire, la canción Free as Xavier, espero estarlo pronunciando bien, porque a veces tengo problemas aquí con mi idioma anglófono, ¿ya? Donde aparece una supuesta imagen ahí bien extraña, paraidólica, si le quiere llamar así, porque se trata de una canción donde hay una escena incluida un acontecimiento social, gente corriendo, que va a haber una especie de accidente. En la ventana se puede ver, en una ventana de un vehículo de ese videoclip, se puede ver una imagen un poco peculiar, que si se la ve desde cierta perspectiva se ve como una especie de cabeza, ¿no es cierto? Yo creo que esto tú lo utilizas como referencia. Esa imagen está de casualidad ahí, podríamos considerarlo como una imagen paraidólica, o efectivamente se quiso decir algo con esa escena en esa canción. Cambio. No, no está de casualidad. O sea, yo lo que he podido comprobar a lo largo de estos años de investigación es que en la historia de los Beatles, casualidades pocas. No está de casualidad. Además, es una escena que coincide, curiosamente, con el texto del 60, donde se dice pues que hay un choque, van a ver qué sucede, y es en ese momento cuando se llevan a Paul, entre comillas, secuestrado, ¿no? Yo creo que está haciendo referencia, sí, a lo que aconteció en su día con Paul. Cambio. A ver, una pregunta más que se me ocurre. ¿No sería posible hacer una prueba tipo ADN, bueno, sobre todo de ADN, con la persona que se cree que se convirtió en Paul McCartney, con un registro pues de esta persona, y luego compararla con la del Paul McCartney de ahorita? Sé que no sería muy fácil, pero sería posible ahí llegar a algo más contundente en cambio. Podríamos hacer una prueba, pero no tendría validez legal. Es decir, podríamos alguien ir a escondidas, coger un vaso que haya tirado donde haya bebido agua, o un chicle que haya masticado y lo haya tirado, pero para que una prueba de ADN tenga realmente validez como prueba, tiene que haberse tomado de manera indubitada, que se llama, es decir, tienen que ser unos profesionales los que hagan el sujeto, tomen la prueba y ya de ahí pues hagan la comparativa necesaria. Eso lo tiene que aprobar un juez. Tendría que haber una demanda previa de alguien que, como afectado directo, lo acuse. Por ejemplo, ¿quién podría hacerlo? Bettina. Bettina, la mujer que está luchando por demostrar que es hija de Paul McCartney, podría elevar su demanda hasta el punto de que se hiciera una prueba de ADN de este Paul y se le comparara pues con su supuesto hermano, Mike McCartney, o algún primo o alguien de la familia. ¿Cómo podría dar fuerza a su demanda? Pues hay otro chico desde hace un tiempo, Philip Cochrane, que también dice ser hijo de Paul McCartney verdadero,
en este caso su madre era Liverpool, y la relación que tuvo con Paul es incluso anterior a la de Hamburgo con Erika. Si ambos se juntaran y compararan entre sí el ADN, demostraran que tienen un ADN común, es decir, que realmente son hermanos y por tanto hijos del mismo padre, podrían tener la fuerza legal suficiente como para decir, bueno, tenemos esta prueba, queremos que este señor se haga una prueba ya no de paternidad, sino, como muy bien dices, de ADN para ver si pertenece a la familia McCartney. Pero nosotros como fans, como personas particulares, pues bueno, como mucho podríamos ir a un laboratorio y tener una evidencia, pero a nivel nuestro, ¿no? No serviría para demostrar algo fehacientemente. Cambio. Otra pregunta más. Los familiares de Paul McCartney, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? Los que lo conocieron, ¿no? No sé si ha tenido hermano, primo, tío. ¿Qué han dicho de este caso? Luego del 66, ¿se ha sacado foto con los padres, con primos? ¿Qué han dicho los familiares? ¿Le han hecho alguna entrevista a los familiares respecto a este tema de Paul McCartney? ¿Se lo han cambiado y esas cosas? Cambio. Los familiares aceptaron tan fácilmente la muerte de su hijo y el reemplazo, que el hijo del primo. Y lo otro es que raro que no hayan hecho ellos las pruebas, ¿sí? O hayan denunciado ellos las pruebas, o la conspiración incluyó digamos como si un bozal, no poder informar, no, porque no sé, esa parte sí queda sospechosa. Cambio. Bueno, veo que me han hecho prácticamente la misma pregunta dos personas distintas. Bueno, con respecto a los familiares, su hermano Mike McCartney, o Mike McGear, como se hace llamar él artísticamente, no ha dicho ni jota del asunto. Lo único, una vez durante un programa de televisión le preguntaron cuándo había sido la última vez que había visto a su hermano y dijo que en su funeral, pero lo hacía a modo de broma, entonces no lo podemos tomar como una prueba real. En cuanto al padre de Paul, eso sí que es interesante. El padre de Paul no tenía una libra, el pobre hombre. Vivía con una pensión que Paul le pasaba mensualmente en la casa propiedad de Paul. Y vivía allí, además, con su mujer, que se había casado con ella en segundas nupcias, porque la madre de Paul, Mary, había fallecido siendo pequeños, tanto Paul como su hermano, y con la hija de ella, de su segunda mujer, a la que había adoptado. ¿Qué pasa? Pues que cuando muere este señor James, que muere en el 71 o 72, creo recordar, lo primero es que el supuesto Paul no acude a su funeral, dice que está de concierto si no puede acudir, a pesar de que creo que estaba en Alemania y estamos hablando de Liverpool, podía haber cogido un avión y haber ido perfectamente, pero sorprendentemente no tiene interés en acudir al funeral de su padre. ¿Qué sucede? Pues que Paul decide, una vez que ha muerto James, expulsar a su mujer y a su hijastra de la casa, dejar de pasarles la pensión y condenarlas prácticamente a la ruina. De hecho, la hermanastra de Paul, Ruth McCartney, ha vertido unas declaraciones durísimas contra él porque dice que siendo muy jovencita y sin apenas haber terminado de estudiar se vio obligada a trabajar para mantenerse ella y mantener a su madre, que ya era muy mayor. Entonces, a mí estos hechos me dieron por pensar que, bueno, mientras James estaba vivo, se vio quizá obligado a callar para que no lo echaran a la calle, y que una vez que James ha fallecido, pues bueno, se acaba el problema, Ruth y su madre ya no tenemos que seguir manteniéndolas. Y estos son un poquito los datos que tenemos sobre la familia de Paul. Bueno, pero aún así su hermanastra no ha hecho el comentario de que, o sea, la parte de la hermanastra y la madrastra no han hecho comentarios respecto al tema de la muerte del verdadero Paul. Cambio. No, ninguna. La madrastra es que no ha asomado por ningún medio, ni ha hecho ninguna declaración, ni sabemos prácticamente nada de ella más que su existencia. Y Ruth lo único que hizo fue pues conceder esta entrevista que comento, diciendo pues que le tenía un odio muy grande porque las había dejado en la calle. También hay que tener en cuenta que en la fecha de la sustitución Ruth pequeñita,
era todavía jovencita, y cuando muere su padrastro y se ve en la calle, pues tiene apenas 14 años. Entonces quizás sea difícil que recuerde lo suficiente como para tener una opinión o incluso para haberse dado cuenta, ¿no?, de lo que había sucedido. Cambio. La relación de Paul con el padre cambió. Antes de la muerte, antes de la supuesta muerte de Paul, cambió. Buenísima, se quería un montón. Muchísimo, de hecho, bueno, la canción de When I'm 64 se dice que la había recuperado en el 66 para dedicársela a su padre que cumplía esa edad ese año, ¿no? Y también hay una anécdota muy bonita en la que para el cumpleaños de su padre un año antes le había comprado un caballo, pero para gastarle una broma le regaló un cuadro de un caballo muy feo. Y que el padre, cuando abre el cuadro del caballo, dice, bueno, ¿esto qué es, no? Que es feo, ¿no? Y luego Paul le enseña la foto del caballo verdadero que le estaba esperando en su finca, y así como en modo de broma le dice, es que eres un cabrón, ¿no? Paul le tenía mucho cariño y mucho respeto a su padre y siempre hablaba maravillas de él. Era muy buena la relación que tenían, sí. Cambio. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar ya con la intervención? Adelante, por favor, chicos. Cambio. Hola, quisiera saber si es la primera vez que hacen una sustitución o ya antes había habido algo así. No, que yo sepa, no. Incluso después de Paul me han planteado la posibilidad de que había habido alguna otra sustitución. Hubo un rumor muy extendido sobre Avril Lavigne, que también piensan que podía haber sido sustituida, pero el problema es que no tenemos base para afirmarlo, porque, claro, Paul y los Beatles son muy famosos y esta teoría ha trascendido tanto que se han llegado a hacer análisis forenses que han confirmado, ¿no?, la teoría. Entonces ahí sí que tenemos base, pero para el resto de rumores de sustitución no tenemos, entonces yo no lo puedo afirmar. Yo creo, en mi opinión, creo que no. Los Beatles, en la banda más importante del momento, siguen teniendo una vigencia tremenda y yo creo que no se han arriesgado a hacer esto con ningún otro artista. Cambio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, yo soy Don Juan, me estoy reportando desde Buenos Aires, Argentina. Estoy escuchando muy atentamente, Elena. Un gustazo que estés acá en La Llave de los Misterios. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tan real es? En algún momento me habían comentado que la primera esposa, estaba enterada de esto, de la supuesta sustitución, ¿sí? Y ella misma le pide el divorcio a él, porque obviamente no era el marido. ¿Esto es real? ¿Es mentira? ¿Fue así? Cambio. Hola, Juan. Pues, a ver, del tema de Linda, yo creo que ya está enterada desde el primer momento, de que la persona con la que se está casando no es Paul McCartney. Ella era fotógrafa, estaba especializada en artistas de música, había visto a los Beatles en el Shea Stadium unos años antes, y ella, toda su obsesión, y lo dicen conocidos de ella, no lo digo yo, era casarse con un Beatle. En un primer momento pensaba en John Lennon, pero cuando se enteró de John Lennon estaba ya casado con Cynthia, pues decidió ir a por Paul McCartney. O sea, ella pretendía casarse con una estrella del rock y hacerse famosa. Lo digo así de claro porque ya digo que está documentado en biografías de ella. Lo que sí que es verdad es que Linda en un momento dado es muy infeliz, se siente arrepentida y cuando se ve a las puertas de la muerte decide grabar una serie de cintas en las que está contando toda la verdad. Y en aquel momento tenía un gran amigo, que es un señor llamado Tony Cox, que era un escritor con el que compartía su interés por el vegetarianismo, con el que estaba preparando un libro de recetas vegetarianas. A él le hace este tipo de confidencias, le dice que es muy infeliz y le entrega las cintas, todas las cintas a Tony Cox. Y es lo que comentaba antes, ¿no? Que Paul McCartney, cuando se entera, acude a Tony Cox, le amenaza y le da un dinero a cambio de su silencio y de las cintas. Y además este encuentro entre Tony Cox y Paul McCartney está documentado mediante fotografías. Se ven en un bar y se ve cómo aparece Tony Cox con el sobre de las cintas en el brazo y cómo sale luego Paul McCartney con ese mismo sobre de las cintas bajo el brazo. Es decir, que sí, Linda en algún momento, pues no sé si quería divorciar o no, pero decide hacer esta revelación y entregarle la verdad a un buen amigo. Cambio. Otra pregunta. Quisiera saber qué pasó con su bajo, bueno, el bajo Ovner, el primer bajo que tenía Paul.
¿Qué pasó después de su muerte? ¿Qué pasó con ese bajo? Porque después del 66 utiliza otro bajo que es totalmente de color café y el anterior tenía una parte blanca aperlada. Sí, es una buena pregunta. Efectivamente, Paul lleva dos bajos, pero los compra Paul verdadero los dos. El primero es el que se adquiere en Hamburgo, el primer bajo que él consigue, cuando todavía ni siquiera eran famosos. En el momento en que Stuart Sutcliffe decide dejar la banda, que era el bajista en aquel momento, necesitan un bajista y dice Paul, bueno, pues ya soy yo. Entonces adquiere ese primer bajo en una tienda de Hamburgo. El segundo bajo lo compra él también, pero resulta que ese primer bajo es robado de los estudios de Abbey Road en el 68, 69, creo recordar, y nadie ha sabido nunca que ha sido de él. Hay incluso grupos en internet dedicados a investigar el paradero de ese bajo, porque imagínate el valor que tendrá, y no ha habido manera de encontrarlo. Lo que sí que tenemos es una foto muy curiosa. Yo no digo nada, no afirmo nada, simplemente hablo de la existencia de esa foto, en la que el supuesto doble de Paul lo coge, aparece por primera vez con ese primer bajo para tocarlo durante un ensayo en Abbey Road, y en esa misma foto se ve a John Lennon mirándole con una cara de odio, como diciendo, ¿qué haces tú con eso en las manos?, ¿no? Y posteriormente a esa foto el bajo desaparece de los estudios de Abbey Road y ya no se ha sabido nada más de él. Cambio. ¿Crees que Yoko y Paul tengan alguna relación, bueno, no sentimental, sino de amigos o algo así? Porque después de la muerte de Paul y John acude a la Indica Gallery, creo que en noviembre o en octubre, y conoce a Yoko. Creo que fue un 9, pero no recuerdo si un 9 de noviembre o de octubre. ¿Crees que haya alguna relación con ellos dos desde el principio? Bueno, es que el mismo Paul McCartney lo ha reconocido. Hay una entrevista con Howard Stern reciente, no hace mucho tiempo, en la cual Paul McCartney reconoce que Yoko Ono en septiembre del 66, que es un par de meses antes, porque es en noviembre, un par de meses antes de conocer oficialmente a John Lennon, se presenta en su casa y le pide unas letras de unas canciones para regalarle a un amigo suyo que estaba escribiendo un libro. Y eso está en una entrevista documentado con imágenes y con audio, Paul McCartney reconociendo que conocía a Yoko Ono de antes. Y cuando Howard Stern le dice, perdona, pero Yoko estaba asegurando que no sabía nada de los Beatles antes de conocer a John Lennon, Paul McCartney se encoge de hombros y dice, bueno, yo os cuento la verdad y os cuento lo que yo vi. Entonces Yoko Ono miente. Y miente mucho, además, es un personaje muy interesante. Ya no tenemos tiempo, pero bueno, otro día si queréis podemos hablar de ella. Yoko Ono dice que cuando conoce a John Lennon no sabe ni quién es él ni quiénes son los Beatles. Mentira, porque no solo están las declaraciones de Paul McCartney diciendo que la conoce de antes, sino que tenemos las declaraciones de otro artista de allí de Londres, del grupo de Action, en el que dice que Yoko Ono se había presentado en un bar donde él solía acudir a preguntarle si conocía a John Lennon porque lo quería conocer. Entonces, bueno, sobre la relación de Paul McCartney y Yoko, es que él mismo lo ha reconocido. Y luego eso de que se odiaban, de que es la causa de la separación, pues yo creo que siempre ha sido una excusa. Porque cuando Yoko y John se separaron durante un tiempo, no sé si recordaréis, le llaman el fin de semana perdido, cuando John se marcha a Los Ángeles con su secretaria May Pang, el que convence a John para que vuelva con Yoko es Paul McCartney. Y eso también lo ha dicho Yoko en una entrevista. Así que para odiarse, la verdad, le hacía bastantes favores. Cambio. Elena, discúlpame, yo tengo una pregunta que siempre me estuvo dando vueltas, ¿no? Habló George, insinuó demasiado John, el mundo de ellos, hablaron, o mejor dicho, insinuaron con canciones, con portadas. Ahora, Ringo nunca habló, nunca dijo nada, siempre se mantuvo al margen, o realmente sí dijo algo y está todo muy escondido, o digamos alguna declaración o algo. Cambio. Bueno, George siempre se ha mostrado muy crítico con Paul McCartney. Ha habido entrevistas en las que lo ha puesto verde, acusándole de no tener ideas para sus canciones. Bueno, tuvo un odio tremendo hacia él en los últimos años. Y en cuanto a Ringo, tenemos una de las declaraciones más importantes que se han hecho en este tema del Paul is Dead, y es que en una entrevista de 2007
dijo algo así como, es que yo soy el último Beatle que queda. Y luego enseguida se dio cuenta, o se arrepintió un poco de sus palabras y dijo, bueno, quiero decir que, bueno, aunque Paul diga que es más importante, pero no es más importante, y se quedó así un poco pensando y repitió otra vez, yo soy el último Beatle que queda. Cambio. Eso vuelve a lo mismo. Me llama la atención dos cosas. La primera, ¿por qué tanto miedo a Paul por parte de los otros Beatles, siendo que más allá de ser un supuesto policía canadiense, y por qué si la conspiración es tan grande tiene que ir a retirar él la cinta del amigo de la ex mujer? ¿Por qué no la conspiración tendría que tener agentes secundarios? No puede ser que un bien avenedizo aparezca y mande todo, por así decirlo. Es que como que se oye un poco mal la calidad del... ¿Me puedes repetir, por favor, la pregunta? Cambio. Sí, Apache, trata de, no sé, de incluirte en una parte un poco más cercana para emitir tu pregunta. Ya, esa es la última pregunta, la de Apache, y yo voy a hacer mi última pregunta también y terminamos con la entrevista. Elay, como mi última pregunta, hay un compatriota tuyo allá en España que se llama Santiago Camacho, me imagino yo que tú lo conoces, el cual creó un libro que se llama 20 grandes conspiraciones de la historia, 20, 21, no me acuerdo bien la portada, un libro bastante bueno, ¿ya? Y él menciona ahí de por medio, digamos así, las operaciones secretas de la CIA contra cantantes de bastante influencia, una operación que se llama Operación Caos, valga la redundancia. El cual, ¿no es cierto?, muestran ahí, dan ejemplos, así como Jim Morrison, ¿no es cierto?, uno de tantos, de varios de ahí. Y también da otro ejemplo como Puff Daddy, que es un cantante que sigue vivo, ¿no es cierto?, cantante contemporáneo. No sé si tú conoces a otro grupo musical o otro cantante, la cual podría estar siendo objetivo de estas mismas operaciones de los servicios secretos, ¿ya? En contra de su música, su ideología y demás cosas que, como lo que le aconteció a los Beatles, cambio. Bueno, actual yo creo que no, porque ahora directamente los grupos los crean de serie y no les dan ningún problema. Actualmente yo creo que ya no está sucediendo eso, los grupos, los cantantes son marionetas. Y no les ocurre algo. En el pasado, pues podríamos estar hablando de Pink Floyd, ha sufrido muchísimo, Roger Waters sufrió muchísimo, les robaron su grupo directamente por hacer osadías como The Wall, denunciar el lavado mental que se realiza a los artistas. Otro personaje que también sufrió esta trama pues fue Keith Moon de los Who. Hay muchos ejemplos. Cass Elliot, por ejemplo, de Mamas and the Papas, eso de que se murió de un infarto atragada con un sándwich, pues yo creo que es mentira. Cass Elliot quería presentarse a senadora de los Estados Unidos y era conocedora de una trama muy grande relacionada a la industria musical. Esta trama ha afectado a muchos artistas, pero yo creo que actualmente no está sucediendo porque, como digo, en su día utilizaban artistas ya consagrados, que ya tenían una fama, que ya se habían abierto camino y que eran simplemente manipularlos y utilizarlos para influir en las ideas, en las opiniones, en las actitudes de la gente. El problema es que esos artistas tenían ya sus ideas, tenían sus ¿cómo decir? Puede que no fueran buenas, ¿no? Pero las tenían. Entonces, a veces no resultaban tan fáciles de manipular. Ya tenían una carrera, una trayectoria, una edad, una madurez. Ahora ya se han dado cuenta del problema y directamente cogen artistas jóvenes que demuestran, pues bueno, tener un poco de carisma o tener un poco de idea de música y ganas de hacerse famosos, pues como Lady Gaga, ¿no? Por ejemplo. Y ya está, los lanzan al estrellato y los utilizan. Entonces, yo creo que la conspiración, lo que es realmente dañar a artistas, manipularlos y cuando no nos sirven o cuando vemos que se nos están yendo de las manos, nos los quitamos de en medio, eso yo creo que acabó a mediados de los 70. ¿No? Tenemos a Kurt Cobain también, que es uno de los últimos, o Amy Winehouse, que es otro de los miembros del Club de los 27, que también sospecho que su muerte pues, pueda estar dentro de esta trama, pero más allá de ello, yo creo que no. Cambio.
Y se ha perdido mucha originalidad artística últimamente también, ¿eh? Da la impresión que la música o la calidad de la música que sale actualmente no es la misma que en esos años cuando los Beatles estuvieron en su esplendor y donde se destacan muchas estrellas y grupos indie y cantantes individuales también que desplegaron al estrellato con su música y se volvieron bastante famosos y con mucha influencia por lo demás, cosa que aquí en Chile igual hubieron músicos que tuvieron influencia política, sobre todo en relación al golpe militar, al régimen militar de Augusto Pinochet, donde hubieron muchos cantantes y muchos músicos que con su letra expresaban su descontento, ¿cierto?, en ámbito político. Ley, muchas gracias por esta intervención, la verdad es que ha sido bastante grata. Como pudiste ver, el tiempo se hizo pero agua y sal, te lo había comentado anteriormente, así el tiempo en serio se va pero en un santiamén, y darte las gracias por esta paciencia, por estas preguntas también fundamentadas, y no sé si se te queda algo en el tintero que quieras decir, y agradeciéndote infinitamente a nombre de Axel Di Ponce, como te digo, y Cielo McQueen, Arizona, ya todos saben que se llama Arizona, y dándote las gracias a nombre de ellos por asistir a esta invitación y ojalá podamos tenerte a futuro, ya que tu blog la verdad es que tiene muchos detalles, muchos datos científicos, testimonios, algunas conclusiones a las cuales tú has llegado que sería bastante interesante abordarlo a futuro. Así que te agradezco infinitamente por venir acá a visitarnos y esperemos que se dé a futuro otra cita. Así que no sé si quieras decir algo más. Sé que tiene alguna actividad anexa, así que te dejo el cambio. Pues agradeceros a vosotros por darme esta oportunidad de compartir mis ideas. Me lo he pasado muy bien, me encanta hablar de este tema y la verdad es que he encontrado un ambiente fantástico, respetuoso. Deciros también que tengo, vamos, un montón de amigos por allí a los que envío un afectuoso saludo. Y sí que querría una única cosita ya para acabar, y es nombrar al gran olvidado de esta trama, que nunca nos acordamos de él, pero falleció por culpa de todo esto, que es Mal Evans, que fue el roadie de los Beatles, que pretendía contar la verdad en un libro y fue asesinado a tiros por un agente de la CIA. Entonces, para quien quiera saber más de él y rendirle homenaje de alguna manera, pues que vayan a mi blog y busquen la historia de Mal Evans, porque de verdad nunca tengo la oportunidad de hablar de él y lo lamento mucho, porque es para mí una de las claves más importantes, no solo del tema de los Beatles, sino de toda esta trama de la que hemos estado hablando. Y ya, pues aparte de esto, mandaros un abrazo tremendo a todos y muchas gracias. Cambio. Excelente, compañera. Quisiera agradecerle también nuevamente su tiempo. De verdad agradecido. Le agradezco en nombre del canal de Cielo, el mío Axel, y contento. Y tiene las puertas abiertas, puede volver cuando quiera, si se quiere quedar, quédese. Pero no hay problema, compañera. Al Michael Jackson, y ahí lo vamos a hablar cuando se dé vueltita para acá. ¿Ya? Un saludo, compañera, y agradecido de verdad, totalmente su tiempo que nos brindó a cada uno de nosotros acá que estuvimos a la escucha. De verdad, muchas gracias, agradecido totalmente. Ahí está hablando uno de los dueños del canal. Y bueno, dejando a Ley libre, porque la verdad es que habíamos pactado 1 hora y llevamos 1 hora 40 minutos y está con muchas actividades anexas, muchas actividades familiares. Así que yo les dejo el enlace, chicos. Ese es el enlace, http://blog.ladyruth.es. Ahí yo lo asocié ahí a un artículo que lo encontré bastante interesante, si lo quieren leer de manera directa, pero ahí el blog está asociado a varios hipervínculos, porque ella aborda varios temas, sobre todo lo que tiene que ver con el asesinato de Paul y también con el asunto de John Lennon. Así que para que la puedan visitar. También pueden buscarla en Facebook, ahí bajo el concepto de Paul is Dead, así se llama este tema, Paul is Dead. Digamos, es un rótulo más formal respecto a esta teoría conspirativa, para que ustedes se puedan ir nutriendo más de información. La verdad, las cosas que creo que abordamos aquí un
porcentaje de una fracción del 100% de lo que Layroot tiene ahí para compartir con nosotros. Así que ha sido una charla sabrosa, la verdad es que con muchos datos, bastante básicas, yo creo que son preguntas bastante básicas para las personas que no dominaban o no conocían esta teoría. Así que esperemos que a futuro se pueda armar una segunda parte para tratar más a profundidad los artículos y las investigaciones que ha hecho Layroot. Y recuerden que el jueves, pasado mañana, más o menos a esta misma hora, va a estar el señor Jaime Rodríguez, ufólogo ecuatoriano, con el cual vamos a ver el concepto de diplomacia extraterrestre, el cual es un tema investigativo que él ha tratado de manera exclusiva de un posible ser extraterrestre que estuvo en contacto con la embajada ecuatoriana del Perú. Va a ser un tema bastante interesante, donde se va a compartir muchos datos tal cual como hizo en la entrevista del día de hoy. Así que sin más que decir, me despido y nos encontramos en la charla entonces del día jueves. Aquí se despide Enzo Contreras, transmitiendo aquí de Temuco, Chile, cambio y fuera. Entra a todas nuestras redes sociales.